Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Voy a iniciar en una serie de propuestas de lecturas de textos en Freud, vinculados básicamente en la temática de psicoanálisis y arte. Esto a partir de un proyecto que estoy realizando y que aprovecharé las lecturas para hacer estos encuentros en los cuales voy a hacer un relato un poco de cuál es la propuesta que tiene Sigmund Freud con referencia a un artículo en arte, acompañado de algunos apuntes que voy realizando con referencia a la temática. Para iniciar, tomé que recibe el título en algunas traducciones de personajes psicopáticos en el teatro. Hace parte de los primeros artículos de este psicoanálisis que se inaugura en 1900 con la interpretación de los sueños, y estamos en un Freud entre 1904 a 1906. No hay una claridad exacta sobre la fecha del artículo, ahorita les voy a comentar por qué. Pero por ahora quiero señalar que estamos más o menos entre 5 o 6 años luego de la publicación de la interpretación de los sueños, donde Freud ya dio cuenta de un modelo de aparato psíquico inconsciente, preconsciente, consciente, de una técnica que está centrada en la asociación libre y una posibilidad de la interpretación. Es también la época, el tiempo donde Freud está desarrollando importantes textos con referencia a la sexualidad infantil, y por aquí vamos entonces en los 3 ensayos para una teoría sexual, y también viene desarrollando importantes avances con referencia a la etiología de las neurosis de carácter sexual, básicamente con los textos sobre la etiología de la neurosis histérica. Es entonces un momento bastante productivo en la obra freudiana. Pienso que cualquiera de los momentos de la obra freudiana son muy productivos de todas maneras. Y encontramos entonces este texto, personajes psicopáticos en el teatro. Un poco de la historia: el texto no tiene un fechado por parte de Freud. Es más, ni siquiera fue publicado directamente por él. Textos es mencionado por Max Graf, que es el padre de Juanito, del famoso caso de Juanito de Freud, que es más o menos por esta época. Recordemos que el caso Juanito es un caso de una neurosis de angustia, donde aparece todo un tema a la fobia a los caballos, y es como de los casos principales en la obra freudiana. El padre de Juanito, que tiene un papel muy protagónico en la historia del caso, es muy dado al interés por las artes, y es un crítico de arte, particularmente llamativo, leyendo la biografía de Max Graf, que fue señalado de una persona que era muy sensible, a tal nivel de que no hacía críticas duras con referencia a la posibilidad artística. Lo pensaba porque se une un poco con el tema del caso, en tanto aparece un padre que no coloca todos estos elementos de la función de castración. Pero bueno, ese es otro asunto. Volvamos a personajes psicopáticos en el teatro. Entonces es un texto que Freud escribe, que le envía a Max Graf, y que no tiene entonces una fecha clara de publicación. Max Graf lo relaciona con 1904, y los historiadores de los textos freudianos lo relacionan con 1906. Vamos al texto como tal. El texto inicia desde Aristóteles. No es muy común encontrar referencias de filósofos en la obra freudiana, posiblemente por el interés que tenía Freud de convertir la propuesta psicoanalítica en una ciencia natural.
Sin embargo, aquí aparece Aristóteles en el principio del texto. Desde la lectura de Aristóteles con referencia a la posibilidad que tiene el arte, el drama, el teatro, de despertar emociones en las personas, la piedad, el temor, el éxtasis, y Freud entonces anuda esta propuesta de Aristóteles con su modelo económico del psicoanálisis, donde nos dice que si el teatro tiene la posibilidad de despertar estas emociones, entonces tiene un elemento de descarga psíquica. Y en tanto descarga psíquica genera placer y genera alivio al espectador. Es decir, que cuando uno va a una obra de teatro, cuando ve uno una película en el cine o ve alguna serie y uno se identifica con el drama, con las situaciones que viven los personajes, está haciendo una descarga, vamos a llamarla emocional, que permite un alivio dentro del aparato psíquico. Esto me parece que ya para Freud ya es como bastante llamativo y le permitió como seguir avanzando con el tema del análisis de los personajes en el teatro y sobre todo la posición del espectador. Entonces nos señala Freud que el teatro o la posibilidad de ser espectador genera una liberación que sería una liberación de afecto. Freud lo llama como una libre descarga. Ahorita vamos a entender un poco por qué se habla de esta libertad que ofrece la posibilidad del teatro. Y luego dice una estimulación sexual que viene como subproducto de la descarga emocional. De ahí en adelante, Freud hace el enlace al hablarnos del espectador de la obra de teatro y al hablarnos de la posibilidad de la libre descarga y el proceso de identificación con lo que le sucede a los personajes, lo engancha con el tema del juego. Los apuntes que vienen aquí con referencia al juego me parecen de lo más pertinente, y obviamente luego recordé a Winnicott y a Klein en este sentido. Y entonces nos dice que el juego y el acto dramático tienen elementos en común. Uno de ellos es que en ambos está el poder hacer las cosas que los adultos hacen. Es decir, el niño cuando juega, al jugar tiene la posibilidad desde la fantasía de hacer lo que los adultos hacen, de jugar al bombero, al papá, a la mamá, a todas esas posibilidades que da el juego, desde un hacerse como si fuese un adulto. Y entonces el espectador también tendría esa posibilidad como de hacerse como de lo que le sucede al protagonista de la obra de teatro. Dice Freud, es como ser el protagonista. Dos elementos que enlazarían el juego y el lugar del espectador. Con otros elementos, lo que le sucede al protagonista de la obra, le sucede a él. Es decir, no me sucede a mí. Me puedo identificar con tranquilidad en tanto, aunque estoy haciendo descarga de emociones, lo que está sucediendo le sucede a otro, no me sucede a mí. Y dice Freud, esto da una seguridad personal. Por otro elemento, es como la claridad de que todo lo que está sucediendo ahí hace parte de la ficción. Es decir, es una obra de teatro, es una película la que estoy viendo. O para un niño es simplemente estoy jugando. Ahora, en la obra de teatro o presenciar una película o demás, te da la posibilidad de ocuparte por identificación en el lugar de un héroe.
dice Freud, de ser protagonista. Y nos dice que el neurótico, por lo general, tiende a vivir una vida como tan común, como tan monótona, podríamos decirlo, en algunos casos hasta tan desdichada, que el momento en el cual se identifica con ese héroe, que le suceden cosas, que resuelve asuntos importantes, que puede liberar la ciudad de un monstruo, estilo por ejemplo Edipo, genera una posibilidad placentera, como de apropiación de una historia en la cual soy protagonista y suceden temas, suceden circunstancias importantes. Hay temas conflictivos en los cuales yo encuentro una solución, que posiblemente para un neurótico común esta posibilidad sería muy muy lejana. Luego nos dice, y apunte también para los que les interesa todo el campo del psicodrama, que esta posibilidad de descarga no solamente estaría en el teatro, sino también estaría en la poesía y en la danza. A los interesados en danza terapia, miren, interesante ese puntico ahí de Freud. La danza y la poesía épica también generan este tipo de posibilidades de descarga. Ahora, luego Freud continúa el texto y se mete como en el campo de lo dramático y señala que entrar en el campo de lo dramático es entrar en el campo del conflicto psíquico. Y entrar en el campo de la posibilidad como de entrecruzar emociones, deseos, realidad, frustración, posibilidades y dificultades frente al deseo. Y nos dice que el ser humano está dispuesto a dejarse llevar, así sea por un momento, por la gratificación momentánea que da la obra de teatro. Aunque se va a vivir una serie de emociones, como se cuenta con la claridad de que al final se va a resolver, el héroe va a surgir al final triunfante en medio de esta seguridad personal que da la obra de teatro, el espectador se entrega a la escena del teatro como tal, incluso si es una escena o un libreto que va a implicar el drama como tal. Luego, Freud, avanzando con referencia a la temática del conflicto psíquico, en el espectador de la obra de teatro, dice que tanto el espectador como el personaje de la escena cumplen o encuentran conflictos que pueden llegar incluso a ser universales. Aquí Freud entonces se remite luego más adelante a Hamlet. Quien ha leído Hamlet da cuenta de que en Hamlet está toda la temática frente al padre, los conflictos de ambivalencia frente a la madre, lo incestuoso, lo tanático, lo mortífero, e incluso el acto de carácter psicopático que implicaría cuando Hamlet llega hasta el asesinato. Tema del que podría pensarse de por qué el texto, por una parte, se llama así, personajes psicopáticos en el teatro. Asunto que por cierto Freud no avanza mucho en el texto. Freud está más centrado en el campo de la neurosis que de la psicopatía en este texto. Pero sin embargo, cuando avanza con el tema de Hamlet y ve a Hamlet como el neurótico, donde el que participa de la obra de Hamlet se encuentra con elementos comunes, desde lo
en Hamlet desde su historia y en el neurótico desde lo inconsciente, es como si uno se sintonizara con el conflicto edípico que vive Hamlet y el conflicto edípico que vivimos los neuróticos en nuestra historia. Y ahí entonces se hace como un clic. Este asunto de este punto como de la identificación lleva a Freud al tema de la comprensión de lo que se juega en tanto conflicto psíquico en una obra de teatro. Y entonces nos dice que en la obra de teatro puede avanzar sobre dos tipos de dramas. Un drama psicológico donde existen dos fuerzas conscientes que entran en contraposición, como por decir la amo pero no la soporto, deseo abandonarlo pero soy dependiente, deseo soltar pero no quiero perder. Es decir, como todo ese conflicto que podría ser desde la conciencia, pero señala que cuando el drama del teatro nos lleva a un componente consciente que entra en conflicto con uno inconsciente, aquí estaríamos hablando de un drama psicopatológico. Y Freud entonces avanza aquí al tema de lo reprimido. Un artículo de 1904 o 6, donde Freud ya tiene bastantes elementos claros sobre lo que implicaría la represión, de pronto ya para 1912 tendrá mucha mayor claridad, pero nos señala que eso que está ahí reprimido entra en juego en el proceso de identificación que tú realizas con el personaje de la obra de teatro. Es algo así como que colocar la posibilidad de que allá en la escena se resuelva algo que hace conflicto en mí entre lo consciente y lo inconsciente. Siguiendo a Hamlet en el texto, Freud nos da entonces al menos 3 apuntes interesantes. Nos dice: no es un protagonista psicopático, pero llega a serlo. Ahora, ¿cómo nos identificaríamos con alguien que llega a cometer un acto que podría considerarse psicopático? Freud dice: solamente cuando atravesamos su historia. Es decir, la posibilidad de la identificación va acompañada de la posibilidad de reconocer una historia en ese personaje y que esa historia tenga algunos elementos que hacen consciente o inconscientemente algún tipo de señal conmigo mismo. Luego, Freud dice con referencia a Hamlet, donde hay un deseo reprimido que está en posibilidad de emerger consciente y de encontrar algún tipo de resolución. Los deseos reprimidos en Hamlet serían deseos de carácter edípico. Y luego Freud dice: una puja entre el impulso reprimido que trata de hacerse consciente y el conflicto que eso generaría al aparato psíquico. Es decir, que cuando nos identificamos a un personaje en una obra de teatro o en una película o en una serie, se están generando una serie de movilizaciones psíquicas de lo más de importante, que implicarían una posibilidad de descarga, como lo decíamos al principio siguiendo a Aristóteles, pero más allá de una simple descarga, es un proceso de identificación a un personaje que tiene elementos que hace el encuentro con algo en mí, ya sea consciente o inconsciente. Tercero,
desde lo dramático, la posibilidad de evidenciar un conflicto en la escena que me lleva al conflicto que yo tengo frente a mis deseos inconscientes, a la emergencia de lo inconsciente y a las características de la realidad en la cual yo vivo como neurótico. Por ahí, como estos apuntes que puedo hacer sobre este texto, y luego encontrando a otros autores que han trabajado el tema, me gustó una lía donde escriben el texto Freud, la literatura y el escritor. Retoma el texto de Freud y me parece que hace como una linda síntesis aquí, donde dice el drama, la poesía épica implicaría como toda la elaboración o la posibilidad de elaborar del goce heroico que lleva a un triunfo. El drama, la posibilidad de la manifestación de los afectos. La tragedia, la complacencia masoquista del héroe. Tema que trabaja Freud en el texto. Es decir, cuando uno va a una tragedia, a ver una obra de teatro, una tragedia, cuando vamos a ver una película que sabemos que es trágica, que es dramática, que es triste, hombre, uno sabe de que ahí hay algún tipo de complacencia masoquista. Es decir, tú sabes que cuando vas a ver esa película, las fibras te van a mover, incluso hasta el llorar. Y por último, esta autora, la comedia como entre la inquietud y la calma. Tema que también es trabajado por Freud en el texto. Podría entonces, bueno, concluir de que ha sido un texto en el cual, más allá del título, uno se encuentra con múltiples elementos que permiten comprender no solamente el tema de la identificación con los personajes en una obra de teatro, sino que se hacen apuntes con referencia, por ejemplo, al juego, que me parece interesante, al tema de lo reprimido, al tema del conflicto psíquico y lo que implica un neurótico. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Luego, en próximas semanas, tendremos un siguiente artículo a conversar. Solamente les solicito que se suscriban al canal, que coloquen clic en la campanita para poder sostener entonces este proyecto, que en este momento está atravesado por el tema del psicoanálisis y el arte. Nos vemos en una próxima ocasión.